Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues bendito sea Dios que estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Él, a su misericordia. Él nos despierta cada mañana. Vamos a ser agradecidos y pues vivir bien el día porque muchos ya no despertaron hoy. Entonces vamos a agradecerle a Dios el privilegio, el milagro que nos permitió ver un día más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con la lectura bíblica en Primera de Crónicas 13. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y que nos dé el entendimiento a lo que Él nos quiere revelar aquí en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Miren, aquí nosotros vemos cómo David, aunque era el rey, ¿verdad? Él tomaba en cuenta a sus oficiales, se tomaba el tiempo para consultar con sus oficiales, ¿verdad? Pero sobre todo vemos que David ponía en primer lugar a Dios, o sea, él no se imponía, David no se imponía. Quizá por eso había un apoyo unánime, ¿verdad? En las decisiones que se tomaban. Entonces, pues la asamblea dijo que así se hiciese. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Agío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Miren, nosotros aquí ya esto lo habíamos visto en 2 de Samuel 6:6, ¿verdad? El arca de Dios, el que viene siendo el arca del pacto, es el objeto más sagrado de la fe hebrea, ¿sí? Era una gran caja que contenía los 10 mandamientos escritos por nuestro Señor. Cuando David quiso traer el arca de nuevo a Israel, reflejaba el deseo, ¿sí?, de recordar a la nación
el cimiento verdadero de ellos, que era nuestro Señor. Entonces, esto nos enseña a nosotros que siempre, siempre debemos recordar que el Señor es nuestro cimiento, es nuestro todo. Sin Él no somos nada, no tendríamos nada, ni siquiera vida. Entonces aquí vemos cómo David tenía ese deseo, ¿verdad? Porque él mismo dijo, desde Saúl no hemos hecho caso de ello, porque ya sabemos que pues estaban olvidaditos un poco de nuestro Señor. Bueno, no un poco, un bastante, pero David tenía ese deseo, por eso quería traer el arca para acá. Entonces vemos también que a veces, ¿verdad? Nos podemos preguntar, por ejemplo, en este caso, ¿por qué murió Usa? Si él quizá era sincero de cargar el arca, de hecho, extendió su mano para cuidar el arca de que no se fuera a caer. Y aún así, él murió. Entonces, esto nos enseña a nosotros que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado, aunque seamos sinceros, aunque nuestro gozo sea bueno, sea honesto, debemos de tener cuidado con las instrucciones de Dios, con sus leyes, porque Él no puede ser burlado, aun cuando nosotros seamos sinceros. Entonces no podemos tomar a la ligera lo que el Señor manda. No lo podemos hacer. Y él aquí ya había dado instrucciones de cómo se cargara el arca. Todo eso nosotros lo vimos en Números 4, 5 al 15. Y pues aquí nos recordamos, ¿verdad? Que las leyes de Dios son importantes y debemos de acatarlas. No porque creamos que somos sinceros, que nuestra adoración es cabal, no por eso vamos a desobedecer o a tratar de cambiar un poco la ley del Señor, lo que el Señor manda. No, Él dice y eso se hará, porque Él es el Todopoderoso. Entonces aquí nosotros aprendemos eso, que debemos de tener cuidado. Aunque estemos muy entusiasmados, andemos gozosos y andemos de verdad con júbilo, debemos obedecer la voluntad de Dios, porque sus instrucciones, sus mandamientos no pueden ser cambiados ni burlados. Entonces, esto aprendemos y sabemos que con las bendiciones de nuestro Padre Dios viene también una responsabilidad de vivir de acuerdo a como Él manda. Y aquí David entendió eso. Él debió de haber hecho todo cuidadosamente como Dios dio instrucciones de cómo se cargara el arca. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos con lo que hacemos según lo que Dios manda, porque tenemos esa responsabilidad de vivir de acuerdo a como el Señor nos manda. Bueno, vamos a seguir. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, salieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo:
subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasim y ahí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim y dejaron ahí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Miren, aquí nosotros vemos cómo Dios le dio a David honor y éxito. Pero David entendió que Dios lo prosperó por el bien de su pueblo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros entendemos que donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, en el lugar donde el Señor nos haya colocado, no es una casualidad. El Señor nos tiene ahí con un propósito para ser de bendición. ¿Sí? Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, el Señor nos va guiando. Y a donde quiera que Él nos lleve, a donde quiera que Él nos ponga, es con el propósito de que nosotros seamos de bendición para otros. Y eso es lo que tenemos que recordar. Somos para bien de otros. Cada uno de nosotros somos una bendición. Y debemos de recordar eso. ¿Sí? Y aquí también vemos que pues la costumbre de la realeza de Medio Oriente era acumular esposas, concubinas, pero en Génesis 2:24 vemos que no era el ideal de Dios, ¿verdad? Y miramos también en 2 de Samuel 11 que esto no era muy bueno para David. Ya después nos daremos cuenta de esto, como nos dimos cuenta en 2 de Samuel, ¿sí? Y pues aprendemos que primero que todo debemos de ir primero a Dios. David, cualquier decisión que tenía que hacer, cualquier paso que tenía que dar, primero consultaba al Señor. He ahí el secreto de su éxito. Y eso aprendemos nosotros. Y aquí también vemos que David, cuando tomó la acción contra los ídolos, le ayudó al pueblo a unificar su reino, ¿sí? Bueno, no le ayudó al pueblo, más bien esta acción ayudó a unificar su reino y encauzar a la gente en la verdadera adoración a nuestro Padre Dios, porque en Deuteronomio 7.5, ahí vemos que Dios lo manda y David obedeció. Y nos dimos cuenta que muchos no lo hicieron. Y él aquí lo vemos que sí. Y pues nosotros debemos aprender de esto, que debemos de esforzar a nuestro yo, de desprenderse, de dejar todo aquello que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Dios. Debemos esforzarnos y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Bueno, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado.
Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Él reconoció que no obedeció bien las reglas, las instrucciones, pues lo que había mandado Dios de acuerdo al arca cuando sucedió lo que sucedió con Usa. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Atán, hijo de Cusaías. Y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelejú, Micnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asafán y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelejú, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, santificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca de pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterio y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Ay, miren qué triste. Bueno, ya aprendimos aquí que el incidente de Usa fue una lección divina para saber que Dios es el que gobierna y que debemos de ser cuidadosos con las instrucciones que Él nos da, ¿sí? Aquí también aprendemos cómo aquí los levitas,
Todos ellos empezaron, ¿verdad? Se purificaron antes de la adoración a nuestro Padre Dios. Nosotros sabemos que no podemos hacer todas estas ceremonias que ellos hacían, pero si leemos su palabra y adoramos en verdad, esa es nuestra forma de purificarnos cada día, recordando que nuestra adoración es un estilo de vida. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es nuestra verdadera adoración al Señor. Y es una manera de purificarnos cada día. Y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. ¿Sí? También aquí nosotros nos podemos preguntar acerca de las instrucciones de Dios. Y quizá a veces no las entendamos. Quizá a veces pues no comprendamos lo que el Señor manda, pero el hecho de no entender lo que el Señor manda no nos da derecho a no obedecer. Debemos obedecer al Señor aunque no entendamos el por qué, porque Él es sabio, Él es la sabiduría y Él nunca se equivoca, nunca. Su juicio es infalible. Así que si no entendemos lo que el Señor manda, no nos da derecho a desobedecer. Y pues también aquí miramos cómo Mical miró a David, pues que sus acciones eran indignas, ¿verdad? Nosotros ya vimos que pues bajo el reinado de Saúl, la adoración se había deteriorado. Él convirtió la adoración en algo afectado y ritualista, ¿sí? Y aprendemos que una alabanza libre y espontánea como lo hizo David, con expresiones emotivas, no nos hace tontos ni nos degrada. No, no debemos de temer a adorar al Señor, con nuestro corazón. Y debemos de respetar la forma de que otros adoran, porque solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero eso sí, debemos de ser cuidadosos con nuestro entusiasmo, porque a veces el entusiasmo nos hace romper reglas, nos hace desobedecer sin darnos cuenta. Entonces, bendito sea Dios por esta lectura. Leímos hasta el capítulo 15 y pues continuamos con el capítulo 16. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso día y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y haga resplandecer nuestro rostro a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, pues aprendemos que somos de bendición. Dios nos dejó ahí en ese lugar, nos puso ahí donde estamos. Él por algo nos tiene donde estamos, porque vamos a ser de bendición para otros. Somos una bendición, cada uno de nosotros. Bendito sea Dios porque nos ama y nos hace privilegiados de poder bendecir a otros. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Él y con un propósito divino. Bueno, bye, que tengan un hermoso día.